luchado, han estado luchando durante mucho tiempo, han estado luchando durante muchas décadas y siglos en realidad, si realmente lo piensas. Solo espero que termine muy rápido. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Radar Empresarial. En el radar de esta semana no ponemos a una empresa y ponemos a una persona porque ha dejado huella, sigue dejando huella por su filosofía, por sus mensajes, por su persona y también por su trayectoria como inversor. Justo, les hablo de Warren Buffett. Justo este fin de semana anunciaba que tras 60 años deja el cargo de CEO de la compañía. El oráculo de Omaha aprovechaba la cita anual con los accionistas para anunciar el esperado adiós, aunque señaló que no se va a desentender del todo de Berkshire Hathaway, como ya indicó, seguirá aquí y posiblemente será útil en muchos casos. Su sustituto ya está claro, o al menos es el más deseado por Buffett. Craig Abel es el caballo ganador del inversor multimillonario y es que era el sucesor designado desde 2021, pero el anuncio le sorprendió igual que al resto del mercado. En sus manos queda el futuro de una empresa que Buffett ha convertido en uno de los gigantes de la inversión. Para Munesh Melwani, una de las claves de la gran dimensión que obtuvo Buffett con Berkshire es la asociación que ha tenido en los últimos 50 años con Charlie Munger, vicepresidente de la compañía muchos años y el que es considerado como el principal socio del oráculo de Omaha. Luego conoció a Charlie Munger, que además era amigo y su socio durante 50 años, y esto le ha hecho
evolucionar hacia un enfoque más cualitativo, ¿no? Invirtiendo en grandes negocios a precios razonables y no en gangas baratas, ¿no? Ellos juntos perfeccionaron esta filosofía de inversión basada en la simplicidad, en el largo plazo, en la comprensión del negocio y la calidad del equipo directivo. En cambio, para Luis García, gestor de Mapfre Asset Management, lo que explica el éxito del multimillonario es la transición que hizo del value. Filosofía más que de trabajo, de vida, ¿no? Por mencionar algo, y son muchísimas cosas, y quizá es un punto que vino más marcado por su lectura o su conocimiento primero de Fisher y luego de Munger, pero esa transición que hizo del value como, digamos, factor estadístico, más deep value, a incorporar criterios de calidad en su selección de empresas, es algo con lo que yo creo que muchos gestores nos sentimos también identificados en ese viaje. El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes, totalmente identificados con ese viaje y con esa filosofía. Bueno, Buffett se despidió, pero muy importante, su conglomerado Berkshire Hathaway presentó resultados, cuentas con unos beneficios decepcionantes. Estos se fueron hasta los 4.600 millones de dólares, un 64% menos que el año pasado. Y es que la compañía sigue reduciendo sus ventas netas de acciones, que fueron de 1.500 millones de dólares. ¿Cómo están ahora estructuradas sus inversiones? La empresa tenía una liquidez de 350.000 millones de dólares, de los cuales 300.000 han ido para bonos de tesoro, aunque Buffett reconoció que la compañía estuvo a punto de invertir 10.000 millones en los últimos días. La cantidad de efectivos que estuvimos muy cerca de gastar fue de 10.000 millones de dólares y fue hace no mucho, por ejemplo, pero gastaríamos 100.000 millones. Quiero decir, esas decisiones no son difíciles de tomar. Las tomamos cuando se ofrece algo que tiene sentido para nosotros y que entendemos y ofrece un buen valor y donde no nos preocupa perder. Makes sense to us and that we understand and offers good value and where we don't worry about losing. Tenemos el adiós de Buffett, tenemos las cuentas de Berkshire Hathaway y tenemos también el nombre de la persona que le va a sustituir, Greg Abel. Nacido en Canadá en 1992, empezó su andadura en PricewaterhouseCoopers, después pasó a Mid American Energy, que fue al tiempo adquirida por Berkshire y que supuso la llegada a la empresa. Uno de los puntos más chocantes es que a Warren Buffett no le convencía a Greg Abel en un principio. David Sokol, CEO de Mid American, convenció tanto a Buffett como a Munger de la valía de Abel. El oráculo de Omaha es conocido por aprovechar los momentos de crisis para conseguir grandes inversiones. Eso es lo que hizo también Abel con la crisis de 2008, gracias a la cancelación de Constellation Energy, que en vez de con Versailles se fue con EDP. Mid American consiguió 1.000 millones de dólares de indemnización. Así comenzaron las andaduras de Abel hasta convertirse en lo que es hoy, la inversión más valiosa de Warren Buffett. Esta primavera con Endesa tienes tu aire acondicionado ya instalado por solo 999 € con 3 años de garantía. Oferta válida para Península y Baleares. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. En Capital Group invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Por primera vez en Madrid, El cuento del zar Saltán, la mágica ópera de Rimsky-Korsakov. Una madre muestra la realidad a su hijo a través de la fantasía de una fábula conmovedora. Vive un fascinante espectáculo teatral, visual y musical, ganador de un premio internacional a Mejor Ópera. Del 30 de abril al 11 de mayo, 7 únicas funciones. Entradas desde 18 € en teatroreal.es. La economía en tus manos.
José Antonio Esteban Esteo de Ironía Fintech. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Oye, tenéis novedades, ¿no? Fichas de cartera. Tenemos novedades. Ya te la explicamos hace un par de semanas. Pero ya está operativa. Ya está operativa en su primera versión, donde puedes tener estos dos gráficos comparativos de cualquiera de las métricas que utilizamos para evaluar los fondos y ahora se evalúan en una cartera. Claro, exactamente. ¿Qué información me va a proporcionar a mí esa ficha de cartera? Pues mira, si por ejemplo buscas la rentabilidad, lo que sería la TIR de tu cartera, te está dando la TIR de tu cartera a 1 año, a 2 años, a 3 años, a la que quieras. Y puedes no solo tener la TIR, tener también la volatilidad de tu cartera. Vale. Y si tienes varias carteras, puedes ver todas a la vez o individualizadas. De forma que esto lo que ayuda es a contestar a esa pregunta que nos hacías el otro día de, oye, ¿mi cartera sigue respondiendo a las necesidades que yo tengo hoy? O sea, yo soy una persona prudente y mi cartera de verdad es prudente y tiene poca volatilidad o no. Y no solo con la volatilidad, con otros ratios como puede ser el CalMAR o el Sharpe. La idea que tenemos con estos servicios es que no solo ayudemos a las personas a comprar o adquirir inversión, sino a mantenerla de forma coherente. Vale. Esta ficha de cartera ya está operativa, ¿es accesible para todo usuario, para todo tipo de cliente de Ironía Fintech? Es accesible para todo tipo de cliente de Ironía Fintech y durante el periodo que vamos a tener las que nosotros llamamos betas, aunque están funcionando, es totalmente gratuita. Para todos los clientes la van a tener de forma gratuita. Y da igual que mi cartera tenga 5 o 50 fondos, tenga 5.000 que 5 millones de euros. Exactamente, vale. Da exactamente igual. Tú el análisis que vas a poder es hacer el mismo. Y luego añadiremos un análisis de diversificación, que lo que te va a dar es la volatilidad que aporta cada uno de los fondos a tu cartera para el conjunto que ahora estamos viendo de, por ejemplo, la volatilidad de cartera. Y yo en vuestra plataforma la encuentro fácilmente, ficha de cartera. Muy fácil. Vale. Tienes el resumen de cartera y al lado hay un epígrafe que pone ficha. Entonces pulsas y ya está, ya estás en ficha. Oye, me interesa porque me han preguntado muchísimo por las carteras de BlackRock, esas carteras ejemplo. Recuérdame cuántas y cómo son esas carteras y por qué. Tenemos 5 carteras ejemplo, aunque una de ellas representa un solo fondo, que por sus características representa en sí una cartera, y están disponibles en nuestra página web, ¿vale? En ironía.tech, dentro de cómo invertir carteras ejemplo. Lo mejor que tienen estas carteras, en concreto las de BlackRock, y me imagino que te han preguntado por eso, es que son gratuitas. Es decir, dependiendo de tu inversión, BlackRock te va pagando la cuota de Ironía. Es así de sencillo. Y eso te permite invertir con la garantía de una empresa como BlackRock, que digamos que pequeñita no es, y con la facilidad de no tener que pagar por el servicio. Que eso, cuando empiezas a invertir, siempre está muy bien. Y sobre todo también con la facilidad de que te crean la cartera. Totalmente automatizado. Y luego con la confianza de que quien la crea es la mayor gestora de fondos del mundo. Exactamente, exactamente. Una cosa más, algunos de los clientes nos han preguntado, bueno, ¿y si yo ya tengo una cartera, me puedo cambiar a la cartera BlackRock? Sí, pero todavía no es automatizado. O sea, que tienes que ir fondo a fondo. Tienes que hacer un traspaso fondo a fondo, traspasos internos. ¿Y automatizado para cuándo? Automatizado lo tendremos a final de mes. Vale. Haremos un rebalanceo de cartera. Bueno, no queda nada. Sí, pero para nosotros 2 semanas, sabes que es un mundo. En 2 semanas hemos cambiado 30 cosas. Pues ahí tenemos 2 nuevas funcionalidades, 2 nuevas herramientas, la ficha de cartera y luego las carteras ejemplo con BlackRock en Ironía Fintech. Todo para ahorrar. De forma periódica, pensando en el largo plazo, de forma inteligente y sobre todo con información y con herramientas para ahorrar y para aprender si uno quiere, claro. Exactamente, para que sea sencillo. Eso, sencillo, fácil el ahorro. José Antonio Esteban, Ironía Fintech, gracias. Ya por el miércoles. Un abrazo. Un abrazo. Disfruta del día. Chao, buen día adiós. A todos. De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto: un banco más competitivo en Europa. Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande. Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay. El banco resultante estaría entre los 3 mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA. El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, €1 bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a iberdrola.com. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Grupo Loreto Mutua, expertos en fondos de pensiones y de inversión, le ofrece este espacio. Y en este espacio vamos a mirar a los fondos de pensiones y vamos a empezar deteniéndonos, en primer lugar, en el llamado segundo pilar. ¿Cuál es el segundo pilar? Son los planes de empleo, una herramienta para ahorrar a largo plazo, ahorrar pensando en complementar la jubilación, donde el trabajador aporta y donde la empresa también aporta. Me acompaña José Luis García Muelas. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es director de estrategia de inversiones del Grupo Loreto Mutua. Los planes de pensiones de empleo, que es el segundo pilar, ahí Loreto Mutua es... tenéis ahí volcado vuestro conocimiento, experiencia, equipo, ahí es una de vuestras joyitas. ¿Qué ventajas tiene para el ahorrador particular? ¿Qué ventajas tiene para la empresa? ¿Y qué ventajas también tiene para el país el que haya este segundo pilar para complementar la jubilación? Sí, el país y el gobierno ha decidido fundamentalmente ha decidido que el segundo pilar sea el motor de crecimiento de las pensiones en el futuro. Y para eso lo que ha hecho es ofrecer una fiscalidad y una discriminación positiva de su fiscalidad con respecto a otros pilares, ¿no? Fundamentalmente al tercer pilar, que es el pilar de los planes de pensiones individuales, ¿no? Esto lo que nos lleva fundamentalmente es a la primera ventaja. Tanto para las empresas como para los trabajadores hay una ventaja fiscal, y es una ventaja fiscal significativa comparada con el tercer pilar. Pero también hay otro tipo de ventajas que sí que nos gusta un poco subrayar. Para las empresas, ¿qué supone para las empresas? Pues para las empresas lo que supone implementar un plan de empleo no es otra cosa que aumentar la reputación de la empresa. ¿Por qué se aumenta la reputación de la empresa? Porque al final los stakeholders, ¿no?, de los cuales se habla mucho hoy en día, ¿no?, trabajadores, empresa, gobierno, lo que ven en aquellas compañías que tienen implementados planes de empleo es que estas compañías tienen conciencia colectiva, sobre todo también se preocupan, son responsables y se preocupan por lo social, se preocupan también por lo económico, por el cuidado y el bienestar financiero de sus trabajadores, ¿no? Son empresas, además, cuando tú ofreces un plan de empleo, lo que sí que demuestras es diálogo social, y hoy en día que lo que no se dialoga es bueno, y eso un poco nos lleva un poco a ver esos puntos de vista que son más cualitativos, que no son tan cuantitativos, y que está haciendo que todo el mundo pregunte, porque hoy todo el mundo pregunta única y exclusivamente por los planes de empleo de empresa, en razón al tema fiscal, pero hay otras cosas. Por ejemplo, para los departamentos de recursos humanos es una pieza fundamental para atraer talento, para retenerlo, para fidelizarlo, ¿no?
Y aquí hay un punto que yo ya he escrito ya hace unos años y que creo que es muy importante y que también tiene que ver con el país, ¿no? Por ejemplo, y todos hablamos siempre de los riesgos de segunda ronda, ¿no? Cuando hay procesos inflacionistas muy agudos, ¿no? Pues las negociaciones colectivas en las que incorporas como incremento salarial el plan de empleo, pues pueden minorar o paliar en parte ese riesgo. Y eso, por ejemplo, pues los bancos centrales les gustaría, por ejemplo. Claro, y para el trabajador supone el ir ahorrando mes a mes de forma periódica, el permanecer un poco al margen de los vaivenes del mercado y sobre todo con ese foco de largo plazo para complementar la jubilación futura. Sí, yo creo que para el trabajador tienes obviamente el tema fiscal, pero sobre todo tienes el cómo se ahorra. El cómo se ahorra significa para el trabajador que él no es consciente, porque al final ha tomado una decisión, que es yo consumo o yo difiero mi consumo, porque al final no lo recibo, y entonces al final de su vida laboral se encuentra con un importante dinero, ¿no? Que luego puede hacer uso de él, con lo cual va a favor de la salud, incluso mental, de los propios trabajadores, ¿no? Claro, bueno, ahí para aquella persona que nos esté escuchando, decir que hay 3 pilares: la pensión pública, luego el segundo pilar, que son los planes de empleo, y luego el tercer pilar, los planes de pensiones individuales privados. Para los autónomos, porque estamos en un país donde la mayoría son pequeñas y medianas empresas y hay mucho empresario autónomo y mucho autónomo individual. Ahí, los planes de empleo, ¿cómo funcionan? ¿Qué opciones tienen ellos? Nosotros en particular, y ya conoces nuestra entidad, nosotros tenemos una mutualidad que es específica para empresas o para trabajadores de empresas ligadas directamente o indirectamente al sector aéreo, y tenemos un producto específico para empresas que se llama Loreto Empresas. Ese producto Loreto Empresas lo hemos abierto para los autónomos, pero para un tipo de autónomo. Un tipo de autónomo que es el autónomo que tiene trabajadores por cuenta ajena. Que eso no son pocos en España, ¿no? Estamos hablando de 400.000 autónomos y aproximadamente otros 800.000 trabajadores por cuenta ajena. Pues bien, ellos sí pueden suscribir, o mejor dicho, adherirse a nuestro plan de empleo, que ya funciona y que está perfilado y que tiene una política de inversión clara, que es un clásico renta fija mixta, ¿no? Este renta fija mixta, además, sigue la filosofía de inversión de nuestro Loreto Óptima, que es nuestro plan de empleo de pensiones individual, y que tiene más de 20-25 años en el mercado, que ha ganado premios, Morningstar en el año 2017, que es uno de los que mejor ranking está a 20-25 años y que hoy en día estaría, pues no mirado, pero está entre los primeros. Claro, ¿cómo son esas carteras? ¿Cómo es el proceso de selección? Porque entiendo que vosotros, como mutualidad y pensando en ese ahorro a largo plazo, objetivo número 1, preservar capital; objetivo número 2, preservar el riesgo; y por tercer objetivo, conseguir rentabilidades que superen la inflación. Sí, de hecho, nuestras rentabilidades en el grupo son muy significativas, ¿no? Y todas superan la inflación, ¿no? La cartera de la mutualidad es algo distinta a la cartera de los fondos o de Loreto Empresas o del plan de pensiones individual, por una razón fundamental, y es porque tiene muchos más activos no cotizados, ¿no? Yeah. O sea, ahí es Private Equity y Real Estate. Ahí tienes Private Equity y Real Estate. Nosotros en Private Equity llevamos ya invirtiendo muchos años. De hecho, en un informe histórico que hizo Boston Consulting Group sobre los planes de empleo en España, salimos como caso best in class en España hace 4 o 5 años, en la década anterior. Esto compensa una idea de movilización. Ya sabéis que la mutualidad no se puede movilizar, pero por otro lado, el hecho de tener unos flujos estables, tanto de entrada y salida, nos permite tener unas mayores posiciones en activos no cotizados. Que a la larga, y eso es importante, cuando ves el performance de la mutualidad con respecto a nuestros Loreto Empresas o a Loreto Óptima, lo que te lleva es a tener una prima por liquidez que te hace que la mutualidad tenga un retorno 50-80 puntos básicos más que un producto estándar de fondo de pensiones individual, ¿no? Gestionáis el ahorro de los mutualistas, de los ahorradores que confían en vosotros, con un objetivo de muy largo plazo, pero en el día a día, pues como digo yo, hay curvas, hay baches y algún que otro socavón. Ahora estamos viendo que hay mucho ruido por los aranceles, por Pakistán, la India, por los tipos de interés, por el efecto de esos aranceles en crecimiento e inflación.
¿Cómo gestionáis o cómo es vuestra filosofía en un entorno tan volátil, con tanto ruido? Todos nuestros productos son mixtos, siempre hemos creído que es un poco la mejor estrategia para defender el mundo de las pensiones, ¿no? Y somos nosotros quienes pues balancean hacia mayor renta fija o mayor renta variable. Lo que sí es verdad es que nosotros, y siempre lo digo, nosotros la volatilidad es nuestra amiga porque nosotros siempre pensamos en el muy largo plazo, ¿no? Y así lo hemos demostrado en los acontecimientos recientes, ¿no? Incrementamos las carteras de forma significativa, el riesgo justo además el día, yo creo que fue 8 de abril, y hoy en día todos nuestros planes de empleo, la mutualidad y todos nuestros fondos de inversión están en los máximos históricos para todos y cada uno de los partícipes, ¿no? Muy bien, pues ahí tenemos Loreto Mutua, filosofía de inversión y esas herramientas para el largo plazo, para gestionar el ahorro pensando en complementar la pensión pública, ese primer pilar. José Luis García Muelas, desde el grupo Loreto Mutua, un auténtico placer. Muchísimas gracias por acercarte aquí a los estudios de Radio Intereconomía y nada, que vaya bien a mañana. A disfrutar de esta primavera y de este sol. A ver cuánto nos dura, ¿no? Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Adiós. Grupo Loreto Mutua, expertos en fondos de pensiones y de inversión, le ha ofrecido este espacio. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. La Fundación de Trabajadores del Pozo Alimentación ha hecho entrega de los galardones a los mejores expedientes académicos. En ellos se reconocen a los empleados e hijos que han cursado sus estudios con excelencia en el último curso académico. Los premios se dividen en 3 categorías: EBAU, ciclo formativo de grado superior, y universidad, con 3 premios de 1.200, 900 y 600 euros cada uno. La Fundación de Trabajadores del Pozo Alimentación es una organización sin ánimo de lucro que busca ayudar a los miembros de su plantilla y a sus familias a afrontar situaciones difíciles, y mediante estos premios destacan la importancia que tienen valores como el esfuerzo, el sacrificio y la constancia, tanto en su equipo humano como en sus familias. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Escápate al Monasterio de Piedra. Escucha el rumor del agua. Pasea por sus senderos infinitos y espectaculares cascadas. Revive. La naturaleza renace. La historia te espera. Monasterio de Piedra. Más información en monasteriopiedra.com. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Consultorio de fondos. Hoy me acompaña en este espacio de fondos de inversión Alberto Loza, que es responsable de selección de producto de Norwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, muy buenos días. Oye, si hoy baja los tipos de interés la Reserva Federal de Estados Unidos y esperamos al menos otras 2 bajadas más a lo largo de este ejercicio, ¿eso cómo puede o cómo va a afectar a nuestra cartera de renta fija, a la parte de fondos de renta fija que tengamos en cartera?
Bueno, lo primero que te diría es que desde nuestro punto de vista creemos más fácil que hoy no haya bajadas, de tipos de interés. Si hoy las hubiera, pues puede afectar regular, ¿no? Porque quedaría muy claro que las presiones del presidente de Estados Unidos han podido con la independencia de la Fed, ¿no? La Fed parece que deja claro que todavía quiere esperar datos. Entonces, en principio deberíamos esperar, o creemos que es más probable que esta tarde no se produzca ninguna bajada. En cualquier caso, sí que los aspectos macroeconómicos nos harían pensar en varias bajadas antes de finalizar el año, y esto haría que, pues en principio, la renta fija americana con duraciones no demasiado largas tuviera un comportamiento positivo, ¿no? Y quizás no muy largas, porque como hemos hablado muchas veces, tienen que refinanciar mucha deuda y van a tener que colocar muchos bonos, mucho papel a plazos medianos y largos, y quizás ahí haya un cierto presión para que se paguen tipos interesantes, pero en el corto pues podría ser una opción de tener duraciones americanas inferiores a 3 años y sacar rendimientos positivos, ¿no? Vosotros, por el tema de los aranceles y todo el ruido que está provocando, ¿habéis cambiado mucho vuestras carteras hoy como estaban el pasado 2 de enero? 2 de abril o 2 de enero. No, o sea, de principios de este año a ahora. O sea, de principios de este año a ahora. ¿Habéis cambiado mucho? Sí. Hemos cambiado algunas cosas. Habíamos cambiado ya antes del famoso 2 de abril y luego hemos cambiado alguna cosa, pero yo diría que son más ajustes, ¿eh? No son cambios, son ajustes. Hemos hecho algún cambio, hemos reducido la exposición que teníamos a inmobiliario, a fondos inmobiliarios cotizados. Hemos reducido un poquito. Hemos cambiado también algún fondo que tuviera mucho peso en alguna tecnología, quizás tecnología que no tenga ahora, que no esté ganando dinero, ¿no? Tecnológicas con más potencial futuro, pero ahora con menos beneficios actuales. Y hemos reducido ligeramente la exposición a equity llevándola normal, ¿no? A la media, porque estábamos un poco sobreponderados. Pero dicho eso, han sido pequeños ajustes porque entendemos que todavía no hay grandes razones para cambiar la cartera, y de hecho el que lo haya hecho en los días posteriores al 2 de abril, cuando el presidente de Estados Unidos nos sorprendió a todos con aquellas tarifas, pues probablemente se ha equivocado, ¿no? Porque unos días después no es que estén en los mercados muchísimo mejor, pero han recuperado bastante desde mínimos, ¿no? Y luego, por la parte de renta variable, ¿vuestras carteras tienen más exposición a Europa o a Estados Unidos? ¿O son en general carteras globales y flexibles? O sea, ¿cómo construís la parte de renta variable en este entorno? Nosotros normalmente cuando construimos la cartera de renta variable, primero partimos de una situación macro global y vamos construyendo las posiciones. ¿Qué nos pasa? Que realmente si cogemos el MSCI World y vemos lo que pesa Estados Unidos, pues Estados Unidos tendrías que tener un 67, un 70% en la cartera. Casi todos los europeos tenemos una cierta querencia a mirar Europa con más cariño, porque Europa en los índices globales pesará en el entorno del 17%, y es verdad que nuestras carteras tenemos más peso en Europa que tendría el índice MSCI, y acojamos el World o el ACWI, ¿no? Y tendremos pesos en cartera de Europa en alrededor del 30%. Entonces sí que tenemos más Europa de lo que correspondería y un poquito menos de Estados Unidos, pero el peso fundamental de las carteras es Estados Unidos. Otra cosa es o el país que más pesa, vamos. Otra cosa es, aparte, añadirle a esto la capa de la divisa. ¿Todo lo que tenemos en Estados Unidos lo tenemos con dólares? Pues no, hay una parte que la tenemos con el dólar cubierto para evitar tener un exceso de dependencia del dólar, porque está muy bien tener dólares en cartera, aunque este año nos esté restando, pero tener abierto pues entre un 20 y un 30 en determinados momentos de dólar, pero no más de eso, ¿no? Mira, me empiezan a entrar las primeras consultas. 609 22 47 16. Me preguntan por el Pictet China Index, por el Groupama Treasury y por el Fidelity Global Technology. ¿Cómo ves estos fondos de inversión? Espera, que estaba apuntando. Global Tech, vale. Sí. Pues 3 respuestas relativamente rápidas.
China Index, pues al final Pictet, junto con alguna otra casa, tiene un departamento específico de hacer fondos índice, ¿no? Entonces, cuando buscamos un fondo índice no estamos buscando que nos aporte ningún tipo de alfa, estamos buscando que tenga un coste barato y acertar en el mercado en el que invertimos. China, pues probablemente después de un periodo largo de un desempeño poco favorable, si lo tienen un peso razonable en su cartera, puede ser algo interesante a tener. Nosotros somos más propensos a hacerlo con gestión activa y buscar fondos activos en vez de fondos índice, pero bueno, desde luego entre los fondos índice esta es una opción tan buena como cualquier otra. Groupama Tresorery. Groupama Tresorery es un fondo monetario que lo que hace es intentar obtener un poquito más de rentabilidad, en algunos casos teniendo muchas emisiones de empresas, ¿no? En vez de menos emisiones de gobierno, más bonos emitidos por empresas a muy corto plazo. Históricamente lo ha hecho muy bien, con volatilidades muy bajas, y la única diferencia que yo pondría aquí contra un Candriam Money Market AAA que solamente tiene un peso mucho más grande en emisiones de gobiernos es si tuviéramos un estrés gravísimo similar al del 2011. Si no fuera eso, el Tresorery una gran opción para el mercado monetario. Que no sé si hay que estar, pero si hay que estar dentro de los monetarios puede ser una buena opción. Y luego el Fidelity Global Technology, que salen muchas llamadas y lo tenemos nosotros en nuestras carteras. Nos parece un fondo de tecnología que aúna muchas de las grandes virtudes, ¿no? Es decir, estás en tecnología, estás en un equipo muy potente, grande, muy reconocido, pero no estás en las compañías que no ganan dinero y no estás en las compañías más extremas, ¿no? ¿Qué sucede? Este fondo te puede dejar con ganas los años como el año pasado, donde la tecnología tiró de manera brutal y se quedó algunos puntos por detrás, pero resulta que luego llegan años como donde lleva 8 o 9 puntos de ventaja a sus peers cuando los mercados se complican, ¿no? Porque no tiene... ¿Cuál es la ventaja? Que nos va a permitir mantenerlo durante más tiempo sin sufrir en abril menos 30%, si de repente decir me voy, ¿no? Pues bueno, como cae menos, lo mantenemos y lo mantenemos a largo plazo. Nos parece desde luego, bueno, nos lo parece a nosotros y a un montón de la industria, solo hay que ver el tamaño del fondo, ¿no? Que es una opción excelente. Vale. Con la parte de tecnología, ¿cómo estáis trabajando en los fondos? ¿Estáis reduciendo? ¿Habéis mantenido? ¿Qué tipo de fondos tenéis con tecnología? Pues el principal fondo core en cartera es el Global Technology que hemos hablado ahora mismo. Luego hacemos otra, como nosotros tratamos de analizar todos los acciones que tienen todos los fondos para saber en qué sectores tienen las carteras. Lo que tratamos es de ver cuánto peso tenemos global en tecnología, no solo por tener un fondo de tecnología, sino por tener otros fondos globales que también tienen tecnología, ¿no? Entonces, en algún caso hemos reducido algún fondo global que tenía un poco más de tecnología para seguir manteniéndonos ligeramente por debajo de los índices en el peso de la tecnología, y lo que hacemos en alguna ocasión es tener algún otro fondo, como puede ser el BlackRock World Technology o el Franklin Global Technology, que tienen mucha más beta, que tienen exposiciones mucho más fuertes a empresas con movimientos más fuertes, a las Mag 7 y algunas otras, y que en momentos en que opinamos o creemos que de manera táctica se puede aumentar el peso en tecnología, pues coger alguno de estos fondos que los movimientos los va a coger con más fuerza, ¿no? También son fondos que si te equivocas más, ¿no? Pero que te ayuden en los momentos que creas que el mercado viene a favor. Muy bien, voy con notita de audio. Buenos días. Muchas gracias por su programa. Mire, quería una consulta sobre fondos. ¿Qué le parece al analista el Robeco Select Opportunities para el entorno actual? O si lo cambiaría. Entré y estoy en pérdidas. He entrado un poco tarde. Entré en enero y estoy en pérdidas. Y a ver si en caso de que le parezca cambiarlo, ¿a cuál cambiaría? Y también quería preguntarle a ver qué le parece el Man Global Investment Grade, que parece que le veo que está ahí estable, ni para arriba ni para abajo. Entonces, pues bueno, a ver también qué
¿Qué le parece este fondo? Si lo cambiaría también a algún otro fondo de renta fija. Muchas gracias. Muy bien, gracias, muy amable. El de Robeco US Opportunities y el Man Global Investment Grade. A ver, el Robeco, por seguir el orden de nuestra oyente. Es un buen fondo, el US Select Opportunities, pero es verdad que para mí, para elegir un fondo de Robeco para estar en los Estados Unidos, elegiría el US Premium, ¿no? La gama Premium de Robeco, con ese sesgo entre valor y blend, sin ser muy deep value, han demostrado durante muchos años que son capaces de moverse de una manera muy eficiente. Y si no fuera el Robeco US Premium, pues un fondo como el Findlay Park America, por ejemplo, puede ser una buena opción en estos momentos, donde juega de manera activa con el peso de las small y mid caps, con las large y mid caps, siempre en la parte grande, jugando un poco con eso, que en estos momentos, de momento no ha venido muy bien, pero quizás si se tranquiliza el mercado podría ser una opción de tener más rentabilidad a medio plazo. En cuanto al fondo de Man, el Global Investment Grade Opportunities, es un fondo excelente, lleva años haciéndolo muy bien y yo no lo veo igual que nuestro oyente. Dice, el fondo se ha quedado un poco parado. Bueno, se ha quedado un poco parado, pero también se ha comportado muy bien. Se ha comportado muy bien en las subidas, se ha comportado muy bien en la bajada. Lo que no podemos esperar es que en circunstancias como las que hemos vivido los últimos 2 meses, marzo y abril han sido raros, siga subiendo de manera... Porque entonces habría alguna trampa, ¿no? Al final ellos están invirtiendo en el mercado y por muy buenos que sean, hay veces que el mercado, cuando el mercado no anda, pues tú bastante haces cayendo menos, ¿no? Entonces es un fondo de referencia donde siguen entrándoles importes significativos porque el equipo gestor es muy, muy reputado y desde luego nos parece una excelente opción. Si lo tiene, vamos, quédese ahí con toda la tranquilidad. Vale. Mira, más consultas a través del canal de el WhatsApp, mensajes escritos. Dice, ¿sería interesante invertir ahora en el bono español a 10 años a largo plazo? ¿A través de qué fondos de inversión lo podría hacer? Dice, está en el 3,19%. O sea, renta fija española, ¿esto es un monetario? Bueno, monetario no, porque si habla de 10 años, ¿no? O sea, y deuda gubernamental, Europa, ¿cómo lo ves? España, a ver, deuda gubernamental de Europa tiene varias virtudes, ¿no? Nosotros en las carteras tenemos porque ofrece diversificación y ofrece protección, ¿no? Por una parte, si el Banco Central Europeo sigue con el camino que parece marcado y vamos a ir teniendo más bajadas de tipos, eso es, en general en la pura teoría económica es positivo para la renta fija. A la vez tendremos que combinarlo con una Alemania emitiendo más deuda y un montón de países emitiendo más deuda para invertir en defensa o en lo que sea, ¿no? Pero en general el entorno podría no ser malo para la renta fija, no ser malo para la renta fija de gobiernos y bueno, que además la renta fija de gobiernos, si se ha notado en estos últimos meses, sirve de protección cuando hay una cierta tensión, ¿no? Entonces la renta de los gobiernos se ha comportado mejor que la de crédito en los movimientos desde el último mes y medio, ¿no? Dicho eso, yo no compraría un fondo de bonos españoles, compraría un fondo de bonos europeos, como puede ser el de DEPAM, que tiene un fondo de gobierno europeo muy interesante, con duraciones alrededor de 7, que es tener una parte importante en el 10 años y alguna otra cosa un poquito más corta, y puede ser una buena manera de beneficiarte de estos tipos razonablemente decentes y que si van bajando el tipo de corto del BCE, pues te puedan dar un rendimiento, bueno, no será espectacular, pero en torno al 4% o lo que sea. Vale. Mira, otro de los oyentes dice, quería preguntar por el Russell 2000, ¿cómo ven entrar en este índice a través de un ETF? O sea, si uno quiere entrar en el mercado americano, Russell 2000, Nasdaq, SP500, a través de un ETF sería una buena opción para no complicarte la vida. Bueno, a ver, aquí depende mucho de un tema fiscal también, ¿no? Vale. Cuando uno entra en una sociedad, entra una persona física, entra
con qué figura, ¿no? Lógicamente, a una persona jurídica le da igual comprar un activo que otro, porque a él no tiene la figura del traspaso, ¿no? A una persona física le vamos a recomendar siempre hacerlo mediante fondos. ¿Que es una persona más agnóstica al valor que puedan dar la gestión activa? Bueno, pues fondos índices. Hay gestoras, antes hemos hablado de un fondo de Pictet, pero hay otras muchas que tienen fondos índices, pues Vanguard, por ejemplo, que es muy famoso por sus ETFs, pero también tiene una gama completísima de fondos, que son fondos y también replican los índices. Y la diferencia va a ser muy pequeña con un ETF, ¿eh? Y perdona que aquí me extienda un segundo, porque un fondo y un ETF que los dos repliquen pues el Russell 2000, alguien te puede decir, la comisión de gestión del ETF es ligeramente más baja. Este te cobra 10 puntos básicos y el fondo te compra 16. Bien, pero no hay comisiones de compra-venta porque no es un valor, es un fondo y el ETF se negocia como una acción. Luego tendrá comisiones de custodia y además hay un spread. Ahí cuando lo estás comprando, pues no es lo mismo comprar que vender, hay una diferencia de precio y en el fondo no, con lo cual puede ser una mejor opción el fondo. Insisto, creemos que la gestión activa tiene valor, pero buscar un ETF del Russell 2000 pues es comprarse algo de pequeñas compañías americanas que igual ahora andan todavía con un poco de incertidumbre. Vale, mira, 1 o 2 más. Dice, buenos días, ¿puede hablarnos del fondo DWS Deutschland? Gracias. El Deutschland es un fondazo de hace muchos años y la característica especial que tiene, bueno, por supuesto, es un fondo que solo invierte en Alemania. Alemania es una economía mucho más industrial de lo que a nosotros nos parece muchas veces y es un fondo que si lo catalogamos con un estilo tradicional, si es más growth o más value, por el tipo de economía alemana te sale que es más value, ¿no? Es un fondo que ahora lo está haciendo muy bien porque Alemania este año se está comportando muchísimo mejor mejor que otros mercados y mucho mejor que Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Que cuando vamos comprando fondos regionales le limitamos mucho, o sea, el gestor solo puede comprar Alemania. Y es muy complicado montar la cartera, porque entonces ¿qué hacemos? Compramos un fondo alemán, un fondo francés, un fondo italiano, un fondo español, un fondo austriaco, un fondo inglés. Es complicado, ¿no? Con lo cual, una cosa es que alguien monte primero su cartera con fondos globales o con fondos europeos y le dé un toque de Alemania, pero que no sea un fondo central, ¿no? Pero como fondo, excelente, lleva muchos años haciéndolo muy bien. Y si sobre todo consigue Alemania o Europa llegar a acuerdos razonables con China, pues Alemania debería seguir tirando o este fondo debería seguir tirando. Para tú incorporar un fondo a cartera, ¿qué le pides? ¿Qué 3 cosas son básicas para ti? Bueno, para incorporar un fondo a la cartera le miramos su track record, miramos y hablamos mucho con las gestoras para entender cómo son sus procesos, por qué seleccionan un tipo de compañías, sean de renta fija o de renta variable, por qué seleccionan un tipo de compañías, qué es lo que más se fijan, si es en la generación de cash flow, si es en el precio, si es en las barreras de entrada, cómo son de estrictos en luego seguir ese procedimiento. Porque, claro, un fondo que te diga que yo voy a ser muy estricto en tener poca deuda en mis acciones, luego te dice, no, es que ahora tengo mucha compañía de esta, pero es que es fenomenal, o mi fondo es muy value, pero compro Nvidia, pues no. Pero para nosotros es entender por qué ese fondo es diferente. Por qué, antes hablábamos de Robeco, por qué Oman, por qué el Man Global Investment Grade Opportunities es un fondo de renta fija diferente a otros. ¿Qué lo hace diferente? ¿Por qué el gestor analiza las compañías de otra forma y el enfoque es distinto? Porque esto va a hacer entender cómo encaja con el resto de posiciones más allá de la pura descorrelación matemática y además va a hacer que en los momentos complicados él siga haciendo eso y entendamos cómo va a funcionar el fondo. Y luego pues tiene que tener un cierto tiempo funcionando, ya sea en esa casa o en otra, pero tiene que tener un tiempo funcionando esa estrategia y tiene que tener un volumen mínimo, ¿no? Que dependerá de la estrategia del fondo, pues en algunos casos les pediremos 100 millones, en otros 300 y en otros 500, dependiendo qué tipo de fondo sea. Hay un track record, ¿no? Que tenga más de 3, 5 años. Bueno, pero el track record es lo único que es exportable. Me refiero, si tú y yo somos los gestores de un fondo en Schroeder y luego nos vamos a Man, pues aunque en Man llevemos 3 meses, nos puede servir los 7 años anteriores que llevábamos, ¿no? Claro, siempre suma. que confirmemos y demostremos que seguimos igual, ¿no? Pero bueno, pero en cualquier caso sí. De alguna manera tienes que tener esa línea que te
Alberto Loza, desde Norwell Capital. Oye, ¿qué tiempo tenéis por allí, por tu tierra? Pues hoy está el cielo azul muy bonito, pero hace frío por las mañanas, ¿eh? Al mediodía 17, 18 grados y en la mañanita 11, pero bonito, no hay agua. Hoy aquí también bonito, no hay agua, porque estos días era como si se rompiera el cielo. De cada X horas se abría el cielo y caía todo. Aquí no tanto, aquí ha caído algo, pero no tanto. Bueno, ya sabes que aquí en Madrid vamos de extremos. O nos achicharramos con mucho sol, mucho calor, o llueve todo y hace frío todo y más. Así que nada, hoy de momento yo desde la ventana veo que hace un día estupendo y ahora toca disfrutarlo. Oye, Alberto, un placer. Cuídate mucho, gracias por atendernos y nada, nos reencontramos. Un abrazo fuerte, chao, adiós. Hasta pronto, Apur. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hemos arrancado a las 7 de la mañana contándoles lo que está pasando. Información, análisis, entretenimiento y bueno, las mejores voces, los mejores expertos y un pedazo de equipo. Muchísimas gracias por estar ahí, por ser parte también de esta casa, de esta familia. Que tengan un buen día y mañana, jueves, nos reencontramos a las 7. Gracias, hasta mañana. Adiós. Ericsson, la compañía fundada por Lars Magnus Ericsson en 1876, fue originalmente un taller de reparación de equipos de telegrafía. Fue en los años 30 cuando se muda a Estocolmo, cuando empieza a convertirse en un líder mundial dentro de las telecomunicaciones. En la década de los 90 se convierte en uno de los fabricantes más importantes a nivel global. Hotline de Ericsson, 900-313-313. Llamada de libertad. En 2001, Ericsson y Sony crearon una joint venture que combinaba el dominio de las redes móviles de la marca sueca y el conocimiento del ensamblaje de equipos móviles de la compañía nipona, aunque el inicio de la colaboración tiene su origen en un incendio. En concreto, una fábrica de chips de Ericsson se quemó y eso forzó a la compañía a buscar un socio estratégico. Así pues, esta joint venture hizo que salieran al mercado más de 40 modelos, entre los que destacaron sobre todo las versiones Sony, Ericsson y Xperia. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker, el broker de los traders. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
Radio Intereconomía. La diversión en familia nunca fue tan fácil. Solo hasta el 11 de mayo tu bono Parques Oro con un 40% de descuento. Cómpralo ahora por solo 125 euros y ahórrate hasta 84 euros. Disfruta las veces que quieras de Parque Warner. Parque de atracciones, Zoo, Faunia, Atlantis. Condiciones en bonoparques.es. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. ¿España será verde o no será? Sentencia que ha hecho el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde comparece para dar cuenta, entre otros asuntos, de la investigación en torno al apagón sufrido el pasado 28 de abril. Este Gobierno de coalición progresista, señorías, apoya las energías limpias no por ideología o por oscuros intereses económicos. Lo hace porque sabe que el futuro energético de España o es verde o no será. Sánchez, que ha puesto en valor el sistema eléctrico español, ha pedido tiempo para esclarecer las causas del apagón y ha criticado a aquellos que manipulan, dice, el debate en torno a las nucleares. Que estas tecnologías son mucho menos competitivas que las energías renovables. Lo son. De hecho, ¿qué es lo que dicen aquellos grupos parlamentarios, por ejemplo, en el debate de aranceles, ministro Cuerpo, cuando dicen no queremos apoyar las medidas contra los aranceles de Estados Unidos? Ponen las dos primeras medidas son, 1, prolongar la vida de las centrales nucleares y 2, rebajar el impuesto de las energías de la generación eléctrica y también de Enresa. Yo no sé en miles de millones, señoría, ¿cuánto supone esto de pérdida de recaudación? Y frente a las alabanzas que ha hecho el presidente del Gobierno sobre el sistema eléctrico español, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tira de ironía y felicita al presidente del Gobierno por el apagón. Creo que debo de empezar felicitándole, señor Sánchez. Enhorabuena por el gran apagón. Oyéndole, estarán deseando los españoles que se repita, señor Sánchez. ¡Qué vergüenza, señor Sánchez! ¡Qué vergüenza! Feijóo ha pedido además dimisiones y asegura que al único que le vino bien el apagón fue al hermano de Sánchez.